estamos literalmente recién comenzando el año y lamentablemente no con buenas noticias porque esta segunda ola parece se está saliendo de control. Hoy se informa que en lo que va del año ya se han registrado más de 1.000 muertes por coronavirus. Vamos a hablar un poco en tanto de cifras, del número de contagios, de cómo nos encontramos actualmente y si lo que viene anunciando el Ejecutivo respecto al número de contagios, a la llegada de la vacuna, las fechas que han ido informando, los planes, las estrategias sanitarias que están adoptando son las correctas o no. Hablamos del tema con el director de Vox Populi y además analista político Luis Benavente, está con nosotros enlazado. Muy buenos días, bienvenido a UCI Noticias. Buenos días, Catherine. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco más de este tema y para ser específicos con cifras, ¿no? ¿Qué arrojan las estadísticas respecto a la pandemia por el coronavirus? Ahora que nos encontramos sobre todo en una segunda ola, ¿en qué etapa nos encontramos de la pandemia? A ver, los números, el mejor indicador es el número de muertos. El número de casos no es considerado un indicador muy importante en todo el mundo porque los casos dependen de la cantidad de pruebas que se hacen y eso no es algo que muestre la realidad. El número de muertes sí es un buen indicador. Okay. El año pasado, según el Ministerio de Salud, según el Ministerio de Salud, según la sala situacional, cerramos con alrededor de 38.000 muertes aproximadamente. Pero el número de exceso de muertes fue de 95.242 y por unas cuantas décimas casi la totalidad de esa cifra fue por COVID. En Vox Populi hemos demostrado que esto fue por COVID. Si hay tanta muerte en exceso es porque ha tenido que ocurrir una circunstancia excepcional, un terremoto, un aluvión, un cataclismo, un tsunami, una guerra o una epidemia. Es el caso de la epidemia o pandemia, dado que es global, es la única razón. Pero si hay quienes no quieren aceptar esa realidad, nosotros en Vox Populi desarrollamos una estimación estadística muy sólida y encontramos que las muertes por COVID, según la misma sala situacional, son de 70% hombres y 30% mujeres. Y las muertes en exceso, por unas cuantas décimas, son también alrededor de 70% hombres y 30% mujeres. Okay. Pero las muertes regulares durante más de 3 años en el SINADEP eran 53% hombres y 47% mujeres. Esa gran diferencia y esa entre las muertes regulares y las muertes por COVID y las muertes en exceso nos hacen pensar que las muertes en exceso son por COVID y no por otro motivo, por la coincidencia que hay en la proporción de hombres-mujeres, de muertes por COVID y de muertes por exceso. Además es algo que está a la vista, de tal manera que serían alrededor de 95.000 muertes por COVID el año pasado. En lo que va de este año hay una cantidad de muertes que registra SINADEP, pero a la vez hay ya muertes en exceso que se pueden establecer. La proyección para este año es de aproximadamente, para el mes de enero, de unas 5.500 muertes por COVID. Es cierto que es una cifra mucho menor al promedio de 17, 18, 19.000 que hubo en mayo, junio, julio y agosto del año pasado, que fueron los peores meses. Sí. Pero después de agosto viene una caída. En septiembre la cifra cae a 7.000, en octubre a 5.000, en noviembre a 2.300. Pero en noviembre, que es el punto más bajo, luego de noviembre viene una subida en diciembre, 3.300, y para enero proyectamos 5.500, de tal manera que hay una subida. Para enero tendríamos más o menos 130% más que noviembre. Ahora, estas proyecciones ¿en qué se basan, no? Porque en los últimos días hemos escuchado a muchos especialistas, a la propia ministra Massetti decir que esto podría tornarse incluso peor que lo que ocurrió el año pasado, peor que abril y mayo. Entonces, ¿cómo uno puede hacer ese tipo de proyecciones respecto al número de contagios? Usted ya nos ha especificado que con respecto al número de contagios no podríamos ser muy precisos porque
para ello tendría que hacerse por lo menos en el Perú 50.000 pruebas diarias, y eso la verdad es que es imposible ahorita como nos encontramos. Entonces, ¿en qué nos basamos para poder sacar estas cifras? A ver, el número de contagios, como decía, no es un indicador aceptado en ninguna parte del mundo, porque no depende de la realidad, depende de la cantidad de pruebas que se hagan y depende de que si esas son pruebas moleculares, pruebas rápidas o cualquier otra prueba que se pueda hacer. Entonces es algo controlado, no es una variable que muestra la realidad. El número de muertes sí consideramos que es una realidad porque hay un mecanismo más objetivo de registrar esas muertes. Entonces lo que hacemos es determinar las muertes en exceso. Ahora, ¿cómo determinamos las muertes en exceso? Muy fácil, comparamos las muertes de un mes o de un periodo de meses respecto al mismo mes o al mismo periodo de meses del año anterior. La diferencia se considera muertes en exceso. Ahora, ¿por qué esas muertes en exceso casi en su totalidad son por COVID? Por la razón que hemos dado, ¿no? Porque la epidemia es lo único excepcional que ha ocurrido. No ha habido una guerra, ni un terremoto, ni nada que explique esto. No se quedan dudas respecto a ese razonamiento. Estas muertes serían por COVID por la proporción que hay en las muertes en exceso, que tienen la misma proporción por unas cuantas décimas de diferencia que las muertes por COVID. Esa es la razón por la cual nuestra estimación es que esas muertes son muertes por COVID. Aparte que es algo evidente, es algo a la vista, ¿no? Pero ahí tenemos una, digamos, estimación estadística sólida, fundamentada, para quienes no quieran aceptar esa realidad de manera ingenua, no quieran aceptarla, o de manera intencionada, que quieran ocultar la realidad. Y es lo que nos parece que ocurre en el gobierno. Eso es lo que le iba a consultar, porque, exacto, ¿por qué no hay esa claridad? ¿En qué se está fallando? En la gestión comunicacional hay cierta debilidad, porque cuando se habla de cifras, en un día el presidente dice una cifra, luego escuchamos a la presidenta del Consejo de Ministros, luego a la ministra Mazzetti, y hay ciertos cambios, alteraciones, y no hay mucha claridad respecto a ello. ¿Por qué? ¿En qué se está fallando? ¿No se ha aprendido de la primera ola? A ver, no hay un buen manejo de las comunicaciones porque no saben comunicar, porque no tienen gente preparada y porque improvisan totalmente. Una demostración de eso fue cuando hubo una presión muy fuerte porque no hubo una campaña publicitaria en medios, hicieron unos comerciales de muy mala calidad que no sabía ningún grupo de chicos del primer ciclo de publicidad. Vamos a ver comerciales de spots publicitarios en otros países donde realmente hay calidad publicitaria. Eso muestra la mala calidad de la comunicación. No había un plan comunicacional. Y con el cambio de gobierno, con el nuevo gobierno del presidente Sagasti, tampoco hay un plan comunicacional. Tampoco hay un buen manejo de las comunicaciones. Pero el problema no es comunicacional. El problema es que el gobierno prefiere y ha tomado la decisión de ocultar la verdad. Tanto el gobierno de Vizcarra como el gobierno de Sagasti. Esto es absolutamente claro. Y voy a decir dos hechos que demuestran esta afirmación. Primero, el señor Farid Matuk dijo que en mayo del año pasado, cuando él formaba parte de un equipo de gestión de la crisis, dio a conocer al Consejo de Ministros la realidad respecto a las muertes por COVID. Y esa afirmación de Matuk, que fue hace más de medio año, creo, o medio año, en ningún momento fue mentira por el gobierno. Por lo tanto, algo que no se desmiente puede afirmarse que es verdad, evidentemente, ¿no? Claro. Y Matuk fue jefe de INEI, entonces no es ningún improvisado que va a decir cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y es conocido. Es una persona que sabe de estadísticas, etcétera. El gobierno no desmintió eso, ¿no? Y simplemente esa realidad de mayo hay que seguir proyectándola y tenemos la realidad de los 95.242 muertos, la gran mayoría, casi totalidad por COVID, que afirmamos en Voz Populi de acuerdo a nuestra estimación estadística con mucha solidez, que habría esa cantidad de muertes, no los 38.000 que dice el gobierno mintiendo, por un lado. Por otro lado, ese primer argumento, lo del señor Matuk, el segundo argumento que el gobierno oculta la verdad es el siguiente. En julio del año pasado, la ministra Mazzetti dijo, hay unos 43.000 muertes en esta etapa de la pandemia, la gran mayoría por COVID.
y anunció un sinceramiento de las cifras de muerte por COVID. Si en julio habían 43.000 y la gran mayoría era por COVID, hoy en enero esa cifra obviamente ha aumentado considerablemente y también podría coincidir con los 95.242, donde la gran mayoría, como afirmamos, son por COVID. Y la ministra ofreció sinceramiento y luego no se ha sincerado nada. Entonces ella misma admitió que habría una cifra más alta y luego ha callado en todos los idiomas. A mí me ha decepcionado la ministra Macetti por eso, que lo considero un ocultamiento de información. ¿Y por qué? Ocultamiento ¿Por qué de cree información. que nos estaría aclarando esto, que es algo muy importante que los peruanos necesitamos conocer? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El gobierno de Vizcarra hizo un gran despliegue publicitario con el manejo de la crisis. Tanto que en el humor político a Vizcarra le llamaban la reina del mediodía, porque salía todos los días hablando en un tiempo desmedido. El presidente debe aparecer para decir lo esencial, no para hacer un show televisivo. Hizo mucha publicidad. El presidente Vizcarra utilizó la crisis para ganar popularidad. Tomó decisiones rápidas, etcétera. Se mostró como un líder y ganó muchísima popularidad y reconocimiento gracias a eso. Eso es su gestión, una gestión publicitaria, una gestión efectista, una gestión irresponsable, que lo único que buscaba era ganar impacto publicitario y popularidad, no una genuina gestión de la crisis. ¿Cuál fue el resultado de su gran gestión? Perú, país en el mundo con mayor cantidad de muertes por millón. Perú, país en el mundo con mayor caída del PBI y una tremenda caída del empleo. Su gestión fue un desastre. Admitir el verdadero número de muertes es admitir ese fracaso, y eso es lo que no quiso Vizcarra. Pero en ese gobierno estuvo la ministra Macetti, y en el gobierno actual también está la ministra Macetti, de tal manera que ahora ella puede parecer como interesada en mantener cifras que no son reales, en ocultar información. Eso es propio de una república bananera, de una república atrasada, de una dictadura. No es propio de una democracia mínimamente sólida. Ese es el gran error. Ahora, todos estos que estadísticamente estimamos en una estimación seria, científica, que son por COVID, digamos que no vamos a tener una prueba de laboratorio que demuestre que murieron por COVID. Bueno, si el gobierno no quiere aceptar eso, a pesar de que tiene información en SINADEF, cada vez que un médico registra en SINADEF un muerto, dice las causas de la muerte, los síntomas, etcétera, hay una información con la cual se podría hacer una buena estadística. Sí. Bueno, en todo caso el gobierno podría usar el concepto de muertos en sospecha por COVID. Uno. Y dos, el gobierno, si tuviera voluntad de que se sepa la verdad, podría encargar a INEI, al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que haga una estimación estadística seria, ¿no? Pero es claro que el gobierno de Vizcarra y el actual gobierno de Sagasti quieren ocultar la verdad. Ahora, para beneficio. Okay. Para ir finalizando, además de estas deficiencias en su plan de comunicación respecto a la realidad que se está viviendo por la pandemia, las medidas anunciadas, ¿usted las cuestiona, las avala, cree que podrían ser más radicales? Ayer conversaba con el doctor Marco Almerí, experto en salud pública, y decía que lo más certero sería pues optar por medidas de corto tiempo, pero drásticas. ¿Cree usted que podría ir por ese camino? Yo no creo, porque para comenzar el presidente Sagasti, desde su bancada en el Congreso, cuando fue congresista, con su bancada aplaudía las movilizaciones callejeras en noviembre. Y las movilizaciones, las protestas de noviembre tienen mucho que ver con el recrudecimiento del COVID, porque no es casual que en diciembre comienza a subir la cifra que en noviembre había llegado a su nivel más bajo. Okay. Yo no creo que vayan a hacer algo porque no les conviene. Ahora, esas medidas no creo que sean suficientes, no creo que sean las mejores medidas. No
Yo no creo que vayan a hacer otras medidas porque ya han demostrado que estimulaban. No creo que mucho. Mira, eso, Catherine, si suspenden el tránsito en vehículos el domingo y el propósito es evitar reuniones familiares, la reunión familiar se va a trasladar al sábado. Claro, se va a trasladar al sábado o al viernes. Ahora, los niveles sociales medios y altos tienen auto y se perjudican con eso, ¿no? Pero cambian la fecha de la reunión para el sábado o para el viernes. Y a nivel popular, donde no tuvieran auto, en los sectores populares que no tengan auto, van a tener transporte público para hacer su reunión familiar. Entonces, al cerrar el domingo, al auto particular, ¿qué están haciendo? Están cargando el transporte público y están cargando las actividades del día sábado. Hay actividades personales, familiares que se hacen los días sábado y domingo, de fin de semana. Las actividades de 2 días ahora se trasladan a un solo día, al día sábado. Entonces, generan más concentración de personas el sábado, más riesgo de contagio. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá más gente en los mercados contagiándose, en vez de que la gente esté repartida sábado y domingo, porque muchos hacen las compras para el fin de semana, para toda la semana. Entonces no es una medida inteligente, es una medida que no la pensaron, que la dieron por darla, nada más. Que no van a cambiar mucho las cosas, ¿no? Es algo que también cuestionan los especialistas, que ellos deberían consultar justamente con los que pueden ayudarlos a un poco aterrizar la situación y poder plantear las estrategias más adecuadas, ¿no? No hay mucho cambio, como usted lo ha dicho, de que no permitan la circulación de transporte público, de transporte privado cuando el público sí está habilitado, cuando vemos taxis en la calle, cuando la gente se sigue aglomerando porque puede ir de un lugar a otro a pie o en bicicleta. Entonces, no tiene mucha concordancia y esto, así como se ha planteado, no creo que vaya de alguna manera a evitar que se siga propagando el virus. Ahora, se habla de que en 15 días, es decir, el 31, van a anunciar pues el análisis que se ha hecho, la respuesta a estas nuevas medidas. Vamos a ver si de alguna forma estas son más severas, si cambian, si se mantienen. Esperemos que esta vez sí se pueda consultar con los especialistas para tomar las medidas más adecuadas, sobre todo ahora que la situación se está poniendo mucho más crítica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Catherine. Y esperemos que termine la improvisación, ¿no? Porque esa medida y otras cosas más han demostrado improvisación durante 10 meses. Improvisación que le ha costado la vida a muchísimos, pero nos hubiera sido mucho menor la verdadera cifra de muertes por COVID. Si hubiera habido un poco más de seriedad en las decisiones. Así es. Bien, gracias por estar con nosotros. Será hasta otra oportunidad. Buen día. Buenos días, Karen.